Y les hemos contado esta mañana de una de las operaciones más importantes que fue desarrollada por los Estados Unidos de la mano del gobierno del régimen de Delcy Rodríguez para dar de baja a uno de los criminales más potentes de la región, uno de los criminales que además tiene brazos en América Latina y que ha llevado el miedo a países también como Colombia, en donde el Tren de Aragua se ha dedicado a dar unas guerras con bandas criminales que han terminado en descuartizamientos, en secuestros y en extorsión. El señor Héctor Rustenford Guerrero, alias Niño Guerrero, fue abatido en una operación que nadie se imaginaba en otros tiempos. Fue conjunta por el gobierno de Donald Trump y por el gobierno venezolano. Saludamos a Luis Izquiel, profesor de criminología y abogado penalista venezolano. Señor Izquiel, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo se entiende esa realidad? Que ahora estén haciendo operaciones conjuntas los Estados Unidos y el gobierno venezolano para dar de baja a criminales. Hola, muy buenos días. Sí, ciertamente, el Tren de Aragua creció, se fortaleció y extendió sus tentáculos a Colombia, Chile, Perú, México y otros países, sin duda desde gozar de la complicidad de altos funcionarios del gobierno venezolano durante muchísimos años. Niño Guerrero se convierte en líder del Tren de Aragua en el año 2012 y a partir de allí toma la cárcel de Tocorón como feudo criminal, con complicidad, por supuesto, de quienes debían supervisar esta cárcel, con protección seguramente de altos funcionarios del gobierno venezolano, y luego el Tren de Aragua se convirtió en lo que ya sabemos que es. Así que esa operación hubiera sido imposible en otros tiempos. Esa operación se hizo realidad producto de lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero de este año, donde Nicolás Maduro fue apresado y llevado a los Estados Unidos, y a partir de ahí hubo un cambio de actitud claramente dentro de Venezuela y una mayor participación de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado acá, que explica esta operación de la semana pasada donde terminan dándole muerte a alias Niño Guerrero. Doctor Izquiel, después de la muerte del señor Guerrero, el Niño Guerrero, ¿quién queda en la cabeza de la estructura que usted sabe y lo hemos explicado, tiene tentáculos en Chile, en Estados Unidos, incluso obviamente en nuestro país, en Colombia? Y también le quería preguntar si usted está de acuerdo con la definición que le ha dado Estados Unidos al Tren de Aragua como una organización terrorista, o más bien usted cómo definiría a ese grupo. Bueno, muy buena pregunta sobre quién queda a la cabeza, porque todavía no hay una respuesta cierta para eso. El Tren de Aragua ha sufrido muchos golpes en los últimos tiempos, y este es un golpe, el mayor de ellos, la muerte de alias Niño Guerrero, quien fue su líder fundador y su cerebro criminal. Pero ellos ya habían perdido el feudo de Tocorón, de la cárcel de Tocorón, porque el gobierno acá en Venezuela la intervino en el año 2023. Claro, previamente seguramente él obtuvo información sobre esa toma de Tocorón y escapó en septiembre del 2023. Ahora terminan perdiendo un feudo criminal también que era de donde sacaban mayores ganancias económicas en los últimos tiempos, después de perder Tocorón, que es la mina Las Claritas, ubicada en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Allí es donde él muere, en este operativo entre los Estados Unidos y el gobierno interino acá en Venezuela, y ellos regentaban esa mina ilegal. Eso ya lo perdieron después de esta operación. Entonces el Tren de Aragua queda muy golpeado. Yo diría que a lo interno de Venezuela hay altas posibilidades de que no vuelva a reorganizarse, que no vuelva a hacer lo mismo. En caso, si me preguntas quién tiene el perfil para asumir la jefatura del Tren de Aragua dentro de Venezuela, después de la muerte de Niño Guerrero, te diría que alias Joan Petrica, que era el individuo que desde el año 2016 regentaba esa mina ilegal en el estado Bolívar. Profesor, pero eso es algo que estamos por ver. Sí, claro. Una operación similar a esta, ¿la ve usted viable en Colombia? Aquí hay organizaciones criminales, hay tentáculos del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales extranjeras. ¿Podría Estados Unidos eventualmente hacer una operación similar en nuestro país? Bueno, yo creo que eso dependería ya de la voluntad de cooperación del gobierno colombiano con los Estados Unidos. Acá se habló de una operación de cooperación. Eso fue lo que se señaló en el comunicado estadounidense y también en el comunicado del gobierno venezolano. Hay tratados internacionales que sustentan esa cooperación contra el crimen organizado entre países.
Esto acá había sido imposible en los últimos años, pero bueno, ya se hace posible. Pero yo creo que más allá de actuaciones en Colombia, recordemos que varias de estas organizaciones criminales son binacionales, como el ELN y la FARC. Actúan dentro del territorio venezolano y dentro del territorio colombiano. Entonces, ojalá esta cooperación del gobierno interino actual en Venezuela y los Estados Unidos llegue hasta estas organizaciones guerrilleras y narcotraficantes que también tienen operaciones en Venezuela. Profesor, se pregunta uno si puede haber o si hubo daños colaterales en un bombardeo. Bueno, la información sobre esta operación ha sido muy escueta. Solo se habla de la muerte de alias Niño Guerrero, pero se supone que hay otros muertos, otras personas que fallecieron en esa operación, aunque no creo que sea de gran alcance las posibles víctimas colaterales. Y también habría que ver si las podríamos denominar de esa manera, porque seguramente quienes murieron en esa operación contra Niño Guerrero eran secuaces de él, que lo estaban acompañando en esa vivienda que se puede observar en el video que se grabó para la operación. No se sabe de la suerte de alias Joan Petrica, que es un cofundador del Tren de Aragua y quien regentaba esa mina donde se encontraba alias Niño Guerrero. Sobre él no hay información, no se sabe si murió también en ese operativo, cosa que dudo porque él está solicitado por los Estados Unidos, tiene una recompensa, creo que lo hubieran notificado, y lo más probable es que esté huyendo en este momento. Doctor Isquiel, le habla Marcos Morín desde Caracas, Venezuela, gusto saludarle. ¿Hay evidencia de que posiblemente militares hayan estado también de alguna forma protegiendo al Niño Guerrero en esta zona, entendiendo el despliegue militar que se ha hecho durante esta última semana en esas minas de Las Claritas y del kilómetro 88, y el despliegue en las últimas horas también de la toma de comandos militares de la Guardia Nacional que están en el sector cercano justamente donde muere el Niño Guerrero? Bueno, fíjese, como decía anteriormente, el crecimiento y expansión del Tren de Aragua no se puede entender sin colaboración de altos funcionarios del gobierno venezolano. O sea, es imposible que una cárcel domine que una organización domine una cárcel como lo hizo el Tren de Aragua, que una organización pueda regentar una mina ilegal sin complicidad de altos funcionarios. Fíjense que desde el año 2016, alias Joan Petrica, salió de la cárcel de Tocorón. Y hay informes públicos y notorios que señalaban que desde esa fecha él estaba regentando la mina de Las Claritas en el estado Bolívar. Y lo hacía con total impunidad. Entonces, uno puede presumir claramente participación de altos funcionarios, seguramente civiles y militares, que permitieron que el Tren de Aragua se desplegara de esa manera tan impune. Y por cierto, las consecuencias de eso no solo lo pagamos los venezolanos, sino que lo pagaron también países vecinos como Colombia, Chile, Perú, México y otros tantos, hasta donde los tentáculos de esta banda llegó. Señor Isquiel, es que algo que nos ha generado siempre mucha curiosidad, porque en Colombia hemos tenido que ver los tentáculos del Tren de Aragua, incluso peleándose territorios del crimen en la capital del país con otras bandas organizadas, es la sevicia de estos hombres. ¿Qué explica que sean tan rudos en sus crímenes, que tengan ese nivel de sevicia y de tortura cuando están compitiendo por territorios con otros grupos ilegales? Bueno, fíjese, ese carácter inhumano, esa ferocidad criminal del Tren de Aragua, para mí se explica por su origen. El Tren de Aragua es una megabanda criminal de origen carcelario. O sea, ellos crecieron, se fundaron en la cárcel de Tocorón. Y hay que recordar que en Venezuela, desde hace mucho tiempo, hay la figura del PRAN o del pranato. El PRAN es una denominación con la cual se le señala al jefe de la pandilla carcelaria. Y para ganar la jefatura dentro de una cárcel hay que ser tremendamente feroz. Aquí hubo años en Venezuela donde dentro de las cárceles llegaron a asesinar a 500 reclusos en un año, más de uno por día. Y eso respondía a la competencia por tomar el liderazgo de la banda entre organizaciones criminales que estaban allí dentro. Y entonces Niño Guerrero no solo se convirtió en un PRAN, se convirtió en lo que acá se denomina un PRAN de pranes, es decir, era jefe de la cárcel de Tocorón, pero además ejercía como una especie de jefatura sobre los pranes o líderes delictivos
que encabezaban pandillas delictivas en otras cárceles de Venezuela. Entonces de ahí salen estos individuos que hoy están desplegados por Latinoamérica, o sea, de un combate feroz por el poder dentro de una cárcel donde se vivían todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Pues tremendo, tremendo. Ahí está. Niño Guerrero, el jefe de jefes del Tren de Aragua, murió en un bombardeo de los Estados Unidos. Al señor Esquiel, muchísimas gracias. 9 en punto los